Sucho, Vicky, tanto tiempo que te queríamos tener. ¿Cómo andás, Claudio? Mirá lo que te quiero, que para ponerme corbata un domingo a la noche. Y tanto tiempo, la verdad que me interesa mucho charlar con vos de economía. Bueno, arranquemos con la matriz. Un solo ejemplo anterior. Ustedes son muy chicos, pero cuando yo de chiquito miraba una serie que se llamaba Los Beverly Ricos. Sí. ¿Y por qué eran ricos? Se hicieron ricos, una serie muy famosa, porque encontraron petróleo en la casa y de repente eran los nuevos millonarios. Ahí la riqueza es del que encontró la riqueza. Y en Argentina es de la provincia. Por eso cobran regalías. Y por eso creo que a veces confundimos stock y flujo. Stock son tus ahorros, stock es si cobraste una herencia, flujo es el laburo permanente que vos, tu laburo, que cobro todos los meses. Y creo que si vos fomentás que alguien, no importa la nacionalidad, se radique, pero el flujo, vos le cobrás impuesto a las ganancias, toman gente de acá, si vos te compras un auto importado es muy probable que el service lo hagas acá y tomes mecánicos, no mandás el service al lugar donde hagas el auto. Entonces es interesante, o lo que hace millonario un país o mejora la calidad de vida del país es el flujo, no el stock. Porque si no, hay muchos países con mucho stock, Venezuela, que serían millonarios si no tenés la inversión y el flujo para poder desarrollar toda esa riqueza. Lo llevo eso a la micro, que tanto nos importa también a todos. Y son debates en la familia, ¿no? Cuando hay parejas que los dos tienen trabajo, cómo hacen con ese flujo para generar stock futuro. Cuando de golpe nos está haciendo bien un trabajo a nivel familia, que decís, che, estoy gastando de más para la época que te va bien. ¿Cómo se administran esas olas, Claudio? Es muy personal también, de acuerdo a las necesidades de cada uno, pero yo creo que no es cambiarte la pregunta. Pero finalmente la economía es un resumen de incentivos. Si tenés los incentivos correctos o no tenés los incentivos correctos. Yo creo que si tenés los incentivos, que creo que es el debate actual, creo que para mí la famosa batalla cultural que creo que están dando es entender cuáles son los incentivos que a vos te movilizan a hacer algo. Ejemplo, si yo tengo, no sé, te dan un incentivo de repartir cajas lo más rápido posible. Voy en una moto, reparto pedidos lo más rápido posible. Y quizás reparto un montón de cajas, pero el servicio que le doy al cliente es horrible, llego rápido. Pero las cajas están todas destruidas, la comida llega mal, llega caída, o doy por la calidad del servicio. El incentivo con respecto a lo que uno va haciendo. Si yo creo que el Estado me va a solucionar todo lo que yo hago mal, ¿qué incentivo tengo a esforzarme? Un ejemplo que pongo siempre y utilizo en el mercado de capital. Suponete que Sinner, el mejor tenista de este momento, juega con un número 300 del ranking. Y alguien de afuera, alguien del Estado dice, esto es injusto, gana 6-0, 6-0, hay una diferencia de nivel fenomenal. Por lo tanto, lo voy a regular. ¿Sabés qué voy a hacer? Que Sinner no le pueda pegar más de 3 derechas seguidas en el mismo punto. Si le pegó 3, la cuarta no le puedo pegar de derecha. O tiene que ir al arreo, pegarle. Le empiezo a poner obstáculos. Después, el punto del más flojo vale 2. Entonces, a mí me suma 1 y al otro le suma 2. Le desnivelás la cancha hasta que emparejo el partido. Una vez que emparejé el partido, Sinner te va a decir, pero pará, yo entreno todos los días, me esfuerzo, como de alguna manera, no salgo de noche. ¿Sabes qué? No tiene sentido entrenar. Entonces genera un nivel cada vez inferior, entendiendo que hay que atender a los que tuvieron menos posibilidades. Pero el incentivo al esfuerzo, el incentivo al mérito, hace que vos trabajes de otra manera. Si vos crees que el Estado va a solucionar todo, generamos empresas como también teníamos antes, que necesito una prebenda, que si el Estado no me contrata, yo no tengo, que el funcionario va a decidir cuando yo exporto, cuando yo importo, qué precio puedo poner y qué relación tengo que tener con mis empleados. No depende de mí. El funcionario tiene más poder que yo sobre el manejo de la compañía. ¿Cuál es mi objetivo? Llevarme bien con el funcionario. Si ahora el debate es, la micro es, ¿qué sabes hacer vos, José? Y soy periodista y estudié toda la vida para esto. Te conozco de chico y te gustó desde que sos chico. ¿Qué querés? ¿Que yo me meta en tu actividad? ¿A quién tenés que entrevistar? ¿A quién no tenés que entrevistar? ¿Quién te puede publicitar? ¿Quién no te puede publicitar? Vas a decir, déjame a mí, yo estudié para esto. Me preparé para esto. Y si me tiene que ir mal es porque no soy bueno para esto. Y me prefiero enterar rápido si no soy bueno para esto. Déjame competir. Yo creo que el cambio de incentivos, y vuelvo, no es que me quiero escapar a tu pregunta, en cada familia decís, bueno, yo tengo que ser bueno en lo que hago.
¿Para qué? Para que me elijan a mí. No porque del dedo le tenés que comprar a este o vos te tenés que proveer por este, porque si no genera los incentivos incorrectos. Y yo creo que el gran cambio de los últimos tiempos es este debate de incentivos. Estamos discutiendo temas que antes no se discutía y está muy bien. Mira, el presidente dio varias declaraciones en estos días. Hicimos este compilado que comparto con vos. ¿Vale? Estamos aquí para presentarles el conjunto de reformas estructurales más importantes de los últimos 91 años. En especial, la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central viene a poner fin con la estafa de falsificar dinero para financiar a la alta política. El equilibrio fiscal es la piedra angular de nuestro plan de gobierno y es un principio no negociable que le hemos planteado a la sociedad desde el comienzo de nuestra gestión. Y el otro tema, que también es el impulsor de crecimiento, es la apertura. Las condiciones del país, digamos, genera la oportunidad de que haya negocios. Evidentemente habrá inversión, si habrá inversión, digamos, habrá crecimiento. Eso traerá más productividad, mayores salarios, menos pobres, menos indigentes y mejora en la calidad de vida de todos los argentinos. Hicieron explotar el gasto público, lo financiaron con emisión monetaria, que es una estafa, y como se les escapaba el tipo de cambio, lo corregían, ¿qué? Cercenando más la libertad, con más cepo. La motosierra no para. Vamos a seguir recontando el gasto público para poder seguir bajando los impuestos, porque los impuestos son un robo. Claudio, ¿cómo analizás vos la economía? Digo, porque están los indicadores, están los debates, están las peleas, están las charlas que das con la temperatura de cada ciudad. ¿Cómo mirás vos la economía? Mira, yo en las charlas, y ustedes a veces replican en el diario, siempre pregunto primero quién está de acuerdo con el rumbo. No es que me hago el Jorge Giacobbe, que lo tenés acá. Y eso. Después le vamos a preguntar a Jorge, que ya está acá, llegó tempranito. Ahí de paso lo saludo a Jorge y pregunto, ¿quién está de acuerdo con el rumbo? Me sorprende, pero el 90% levanta la mano. ¿Quién está de acuerdo con la velocidad del cambio? Empieza a estar debatido. Fuiste muy rápido, apertura rápido. Empieza a haber debates, pero no en el rumbo. Entonces yo para describir la economía, perdón que no sé hablar de otra manera, sé que a veces aburro, pero trato de ejemplificar esto. A mí no me gusta volar y por profesión estoy una vez por semana arriba del avión, entonces me enseñan. Y yo no sabía esto, no sé, les pregunto al resto de la mesa de los que tenés de invitados si lo sabía o no lo sabía. El avión cuando empieza a carretear, empieza a tomar velocidad. Vos pasás por letras en la pista 1, 2, pero ahí en el tablero debe haber algo que se llama B1, como debe ser velocidad 1. Cuando está a 110, 120 y aparece B1, sí, reza. El avión ya no puede frenar, tiene que despegar sí o sí, no queda otra. No tiene tiempo para frenarlo en el resto de la pista. B1, tenés que despegar, no tenés excusa. A volar. A volar. Ese cambio es irreversible. Y yo creo que en nuestra sociedad hay cambios que ya son irreversibles, no por la política, sino por el cambio estructural nuestro. Déjame preguntarle a todos los que tenés acá. ¿Quién de ustedes ya compró algo por alguna plataforma electrónica? Llamalo Shein, Temu, Mercado Libre. ¿Quién de ustedes usa el QR para pagar? A ver allá, los muchachos. ¿Alguien nunca lo usó? Todos. Acá entonces, también, ¿no? Todos. El profe de Pablo siempre me enseñó a preguntarme antes de cada decisión, pregúntate si algo es transitorio o permanente. Permanente. Si es transitorio, resistí. Ejemplo, guerra. ¿Tomás decisiones con el valor del petróleo hoy? No, siempre fue transitoria. Me puedo equivocar, pero siempre fue transitoria. El cambio de hábito de todos nosotros. Permanente. Nuestro amigo común, Claudio de Stefano. Claudito, que lo queremos tanto. Lo queremos tanto. Una vez yo me enojé porque cerraron el gráfico. Yo soy marplatense. Sí. Y el gráfico para mí ir a comprarlo el martes a la mañana era esencial. Fanático de Estudiantes de La Plata, no pasaban los partidos. Y yo me enteraba, por Dante Sabatarelli, qué puntaje le ponían a cada uno. Entonces ahí yo sabía con qué jugador me gustaba, qué jugador no me gustaba. Un día no estuvo más el gráfico. Yo dije, ¿cómo puede desaparecer esta revista que era espectacular? Claudio me dijo, por culpa tuya. ¿Y yo qué tengo que ver? ¿Hace cuánto no compras el gráfico? No, lo leo online. Entonces no te quejes. Es como yo le digo a mis hijos, ¿quién de ustedes fue a un banco? ¿Quién pagó impuestos en un banco? Y después, no puede ser que cierren sucursales.
¿Y qué crees si no va la gente? La gente maneja de otra manera. Ahí te hago una consulta. Pero, porque ¿entendés el punto de que el cambio... Está buenísimo el análisis y también esto de permanente o transitorio que no lo tenía como lectura. Pero también, y esto es opinión para debatir y para charlar contigo, muchas veces hoy se enojan gran parte del Ministerio de Economía o mismo del Poder Ejecutivo porque salen algunos datos negativos, no sé, de los de CAME o los que están de toda la vida. Y siempre existieron como medida. Una cosa no es contradictoria de la otra. Por eso, vos podés cuestionar la forma o tratar de explicar o verlo, pero yo te digo eso, no es que pasa en Argentina. Anda a cualquier avenida del mundo, anda a ver comercios, y el comercio no significa que el comercio vos le tengas que dar como solución vender online. Porque también hay un momento donde hay industria que empieza a tener una competencia, repito, yo no se lo asigno a un gobierno, lo asigno a nuestro cambio de actitud. Uber estaba prohibido. Y hoy tiene carteles en el aeropuerto. Carteles en el lugar, en Brasil, por ejemplo. Llamás uno y es taxista. Entonces, yo necesito llamar la atención de esto y de mercado de capitales. Voy a usar otro ejemplo que me encantó, que me lo dieron una vez a mí. Un amigo tecnológico una vez se tomó un taxi para ir a Ezeiza. Y resulta que lo agarra un piquete de taxistas contra Uber. Y llegó tarde. Pero no se perdió el avión, porque todos llegaron tarde, hasta los pilotos llegaron tarde. Porque a todos lo agarró ese piquete de taxistas contra Uber. Llega a Europa, llega a París, y lo agarra un piquete de Ubers contra autos autónomos. A todos nos va a llegar. Hay autos autónomos, para que no los conoce, Uber tiene una alianza con Waymo. Waymo es una empresa que no tiene conductores en los autos. Entonces vos te subís al auto y ya no hay conductores. Hoy son menos del 7% de la flota de Uber, pero es esto que vos decís, transitorio o permanente. A ustedes no les surgió, ustedes, perdón que represente como medio, streaming, youtuber, influencer. Entonces, ¿quién gana con todo eso? El consumidor. Entonces yo me pongo del lado de la empresa, soy Chovicki, paisano, familia textil, o conozco un montón de textiles que la están pasando mal. ¿Pero por qué, entre otras cosas? Porque le aparece una competencia sin estructura, con muy poca estructura, que empieza a competir de otra manera. Pero ahí, Sucho, yo creo, y ahí sí te doy la derecha también, por ejemplo en el caso de los medios, si vos tenés reacción, no sé, nuestro caso, creamos La Nación Play, que hoy tiene más de 30 millones de reproducciones, que son modelos, programas y demás. La clave es en cómo te adaptás. Digo, hoy tenés 400.000 suscriptores en el celular, que en otra época hubieras tenido solo en papel, y tuviste que migrarlos ahí. Digo, la clave es de hecho, despertar. Hicieron un programa espectacular que se llamaba Conversaciones. Que vas a estar, que se viene a nuestra temporada nueva. Pero, bueno, vos tenés la posibilidad, vos tenés la discusión, pero esa decisión es tuya como empresario. ¿Protesto o me adapto? O avanzo. Yo trabajo en Mercado de Capitales. Sí. En Vima. Presidente de Vima. Sí. Presidente del directorio, sí. El management, pero manejado por un management. Vos vas a cualquier lado a buscar plata o decir, bueno, ¿qué hacemos? Y te van a decir, bueno, decime quién gana en el 2027 y te digo si invierto o no invierto. Yo tengo dos decisiones. ¿Me paralizo esperando? ¿O ese lugar, como dice el CEO de la compañía, me puede hacer obsoleto porque si no lo ocupo yo, lo ocupa otro? Che, tenemos que cambiar los sistemas. ¿Por qué? Y porque mirá si todo sale bien y tenemos que operar el triple de lo que operamos ahora. Ojalá. Hoy no sé, pero si pasa, ¿estamos preparados? Y no, tenemos que estar de la mejor manera, lo tenemos que hacer. Y de paso, le digo gracias a cada LIC y a cada participante del mercado, y perdón, también, porque hicimos cambios muy de fondo que afectaron su día a día, pero decíamos nosotros, o lo hacemos, o dentro de 2 años somos obsoletos. Entonces, esa decisión empresaria de decir, me adapto a la realidad, invierto, o espero que cambie el modelo, o a ver si cambia el modelo de nuevo, ¿para qué? Y por eso te puse el ejemplo del avión. Nosotros entendemos que por decisión de la gente hay cambios que son irreversibles, porque la gente decidió consumir de otra manera. Punto. La gente es el usuario final, el que hace doble clic. El rey, hasta hace 2 años atrás, era el que tenía el producto. O me pagás porque ahora el crédito, la mora que decías, entre otros aspectos. Porque antes, o me pagás de contado o no te entrego. ¿O no? Era así. Me pagás y cara grande, y azulcito. No, y un dato, espera, porque eso es bueno lo que decís. Salió hace poco el dato de
deuda de 21 millones de argentinos. Cuidado porque se considera deuda, por ejemplo, si yo pago una tarjeta de crédito, si consumo un café que lo pago con tarjeta de crédito, el concepto en ese caso es de deuda, pero no implica una mala noticia, salvo cuando se convierte en morosidad, que es cuando no puedo pagarla. Por eso te digo, antes no existía, había precio blue de las cosas. Necesito un repelente, no hay. Si lo querías tenías que pagar un sobreprecio. Existían precios cuidados en algún lado, pero vos entrabas y no había stock. Antes el rey era el que tenía el producto. Ahora el rey es el que hace doble clic. O vos no, espera, vamos a tu medio. Ahora yo me hago periodista y te pregunto a vos, ¿no sufrís por los comentarios de abajo? Por los comentarios de... Cada vez que haces ¿Sabes que los comentarios ya no son anónimos, son registrados? Con lo cual sufro, pero también los leo, porque la gente que comenta tiene que dejar sus datos. Tiene una responsabilidad. Bueno, acá tenés uno de los grandes especialistas de comercio, de paso lo saludo, que sigue el día a día. Un comerciante hoy depende más de los comentarios que dice abajo. Antes, vos atendías mal a alguien, o te salía una nota mal, te enterabas vos y el entrevistado. Si suponete me invitaste y no hay espacio. Es espectacular el debate. Claudio, te tenés que ir, porque no hay espacio. Tu minuto, me pasó 1000 veces, tu minuto a minuto no mide. Gracias porque viniste, qué sé yo. ¿Quién se enteraba? Vos y yo nada más. Ahora abajo, en los comentarios, si yo tuiteo, no saben lo que un cliente dice, no saben qué mal me vendió este lugar, le arruinaste el negocio. El poder que tiene el usuario hoy. Es así, pero también, y esto advertimos, también hay que mirar, cuando de golpe ven una horda de comentarios, también hay que mirar quién los origina, cómo se originan, porque en este mundo virtual también hay pícaros que siembran comentarios negativos para cambiar la opinión. Brillante el punto. Y ahí es la educación. Porque en el fondo, como se abusa de eso, yo ya dejé de creer. Antes sufría mucho por eso. Ahora dijo, bueno, ya está, es parte del juego, dejás de leerlo. Pasa lo mismo cuando vos te vas a... Hoy el 90 me lo contaban, el otro día salió una nota trucha. Está con el membrete de La Nación y está con el membrete de Clarín. Que me peleé con Bausili, que me llevaron preso por una plataforma. Entonces me empezamos a escribir con el periodista que le pone la fuente, un periodista real que no lo hizo. Y parece real. Entonces, y después te entras a una plataforma que es estafa. Que vos decís, y lo único que me queda es advertir a la gente, mira, no existe esto de que pones 100.000 pesos y te vas a llevar 1 millón por mes. No existiría pobreza si esto es así. Pero la gente es como que entra, te preguntan, che, esto es verdad. Está el caso de San Pedro, que todavía nosotros ahora estamos por sacar un documental de quién quiere ser millonario. No sé si te acordás, se prometían estas tasas y mucha gente se enojaba con los que comunicábamos que esa tasa no era real, que la persona de China no era una empresaria exitosa y demás. Muchas veces gente elige creer en los placebos de la rentabilidad imposible. Hay que educar, la guita se hace laburando, no existe milagro, si no yo no seguiría trabajando a esta edad. No existe ese milagro, no debo ser muy bueno si sigo trabajando, no es que vivo en una playa. Entonces, pero me contaba el presidente del Banco Central que el 80% de las estafas hoy son ciberdelito. Entonces, empiezan a hacer una industria nueva, que vos agarrás y decís, antes yo, no sé, cajero automático. ¿Por qué? Porque todos nos movíamos en efectivo. Ahora todos usamos aplicación. Pero tengo miedo, me afanan el celular, estoy indefenso, me afanan la clave, me afanan la tarjeta, todos tenemos consumos en tarjeta. Entonces nace una industria donde empezás a gastar dinero. Protección, ciberseguridad, doble verificación. Entonces cada cambio produce lo que nosotros alguna vez enumeramos como una cada kilo, diciendo, hay gente que le va a parecer laburo porque hay una industria nueva y hay gente que no está ofreciendo un servicio que la gente quiere comprar. Mira, lo voy a saludar a Jorge Giacobbe, que vos lo saludaste amablemente. Jorge, buenas noches, ¿cómo estás? Perdón que te quemé la invitación. No, para nada. Esto que dice Claudio, vos que medís y sos como la nube humana respecto de lo que pensamos los argentinos, ¿qué te están dando tus datos? Mira, la última nube de palabras que hicimos respecto de emociones indica que hay una parte de la población que todavía está aferrada a la tristeza, y que está aferrada a la esperanza, y lo que antes era tristeza se convirtió en incertidumbre. En incertidumbre más que tristeza, todavía está activa esa palabra. De modo tal que el retrato de una opinión pública
que no es que no entiende el plan, que es lo primero que había empezado a decir Claudio, no es que no entiende el plan, sino que no sabe si tolera el dolor del plan. Está bastante claro, ¿no?, en estos números, en lo que es simbólico y en lo que es números también, porque el presidente acaba de caer otros 3 puntos este mes, ¿no? A ver, mostremos la imagen presidencial según la visión de Jorge Giacobbe, que tiene toda la fiebre. Si querés, Jorge, vos que tenés en tu mente toda la fiebre, llamamos a la historia. Este es un dato que hay que compararlo con qué momento. Con hace 3 meses atrás. Ok. Pero es el piso, ¿no? Es decir, está en el peor momento desde que es presidente, con 34 puntos de imagen positiva, con 57 de imagen negativa. El dato para ver, el dato difícil para los que estudiamos comportamiento, José y Claudio, es entender que este 57% que lo encontrás en esta pregunta y en muchas otras en contra de Milei, no tiene todo decidido votarlo en contra. De ninguna manera tienen ya decididos todos votarle en contra. Lo que pasa es que hay niveles de angustia que no se sabe cómo van a superar. Yo he puesto este ejemplo muchas veces. De la misma manera que cuando yo arranco a dejar de fumar, no es que no entiendo los beneficios ni entiendo el tratamiento, es que a veces en un momento me quiebro porque no puedo tolerar el dolor, ¿no? El cómo llegar, esa es una buena pregunta la que me deja ese dato de Jorge. Hubo una época, ¿te acordás?, en el gobierno de Macri que se trató de ordenar la macro, ¿no? Se trató de ordenar se hablaba, me acuerdo, de las cañerías y demás, que eso tiene que ver con el costo de los servicios, que tiene que ver con el déficit que en su momento no logró convertirse en superávit como sí se logró convertir en este contexto. Y esa parte, ¿cómo se logra que sea para irreversible, como decir de alguna manera? Sí, yo creo que en la época es fácil hablar hoy con lo que pasó. O sea, yo soy de los que se equivocó, tengo que ser muy humilde en eso. ¿Por qué decís? Y porque si vos me preguntabas si yo me grabo cosas que yo escribía o cosas que yo decía en el 2017, después no terminaron pasando, porque era fácil. Pero yo creo que en ese momento la crisis en Argentina era sintomática. La gente no venía no era algo. Y para mí era como que estaban divididos los perfiles. Yo era operador, soy operador, o ahora menos, pero de mercado, y vos decías, vos tenías un banco central que quizás contraía dinero y un ministro de Economía o Producción que expandía dinero, que creían, de buena fe, creían cosas distintas. Entonces, te generaban arbitrajes entre la misma operatoria. Decía, bueno, te conviene tomar plata al Estado y colocársela al propio Estado, al Banco Central vía LEVAC. Había como mensajes del mismo lugar. Una parte del gobierno que te decía hay que terminar con los subsidios y subir tarifas, y otro no subamos. Había debate interno. Hoy lo que veo es quizás más chico. Y mucho miedo a la vuelta de Cristina, ¿no? Mucho miedo a la vuelta del modelo kirchnerista. Yo creo que cuando asumió Milei la crisis era mucho más manifiesta. A ver, había 50 y pico % de pobreza. Con lo cual, no sé, si nos basamos en los números, vos decís, el ejemplo que sería es, mira, déjame usar lo voy a usar, era viejo. Resulta que había un paciente, a un tipo, le agarró un paro cardíaco. Esta era la imagen del país para mí. Viene el médico con el desfibrilador y lo salva. Y todos festejamos, lo salvó. Y el médico te dice, pará, ahora viene el problema. Porque hay que ver por qué le agarró un paro cardíaco. Y para resolver ahora tenés que caminar, dejar de fumar, como decía Jorge, tenés que dejar de comer esto, tenés que dejar... Ah, no, pará, es un quilombo, ¿para qué me salvás? Es como, sí. La vida es difícil. Entonces, decís, bueno, pero si no lo haces, la segunda parte es peor. El segundo paro cardíaco no lo vas a resistir. Entonces, yo tengo que trabajar con ese dolor que decir, mira, vivir sin déficit fiscal, y es el Estado que no te va a emitir. Entonces no va a haber plan platita por X. Y eso nos vamos a tener que arreglar, porque lo otro quedó demostrado que era mentira. Porque si hace 70 años cada vez está, reforma laboral. Yo creo que a veces somos injustos en un montón de cosas. Se aprobó la ley de glaciares. No es un dato menor. Anda a San Juan, anda a Mendoza, anda a Neuquén, anda a Catamarca. Era algo que parecía imposible en su momento. Bueno, pero ahora a San Juan, no sé, te lo van a corregir. El proceso de minería lleva 17 años. Los 2 primeros es exploración, listo, ahí hay cobre. Ahora viene la construcción, donde van a tomar mucha gente. Muchos te dicen, no, lo que pasa es que el campo, la energía, la minería no generan laburo. Yo, pará, ¿el campo no genera laburo? Vos tenés una empresa de fertilizantes. ¿Qué lo pones, como empresa solo química o es dependiente del agro? Si yo fabrico tractores, ¿qué lo pongo? ¿Como industria automotriz o lo pongo también como industria de campo? Si fabrico neumáticos, ¿dónde lo pongo? El restaurante... Del efecto expansivo
que una industria como la minería puede generar en San Juan. Lento, otra calidad de trabajo, mucho más exigente, porque hay laburo, pero muchos no quieren asumir los incentivos incorrectos en lo que te decía antes. Pero bueno, título de todos los diarios. No se aprobó la ley de... Digo, che, pero nadie dice que lo del desalojo finalmente hace de que un hijo mío pueda decir, che, ahora me conviene invertir en propiedad y alquilarla, porque antes no quería hacer eso. ¿Por qué? Porque si tenía un problema era un lío. Entonces, hay cosas que se hacen de desregulación, que hay un visto bueno. Reforma laboral. Bueno, paga menos cargas sociales, te cambia los juicios laborales. Eso se aprobó por Congreso. Mirá, pero estamos todos por el lado, no se aprobó tal cosa, no se aprobó tal cosa. Che, de lo que se aprobó, ¿mejora la vida de todos nosotros? Para mí en muchos casos sí. Por eso se aprobó, ¿no? Mirá, hoy te viniste picante, te guardaste varios meses y está bueno porque traes debates muy profundos, no son los debates que están en la superficie. Y lo tengo acá a Pablo Sirven, que también es de esas personas que nunca está en la superficie, genio, siempre Pablo. va profundo. Y me interesa tu opinión, Pablo, de esto y aparte, sobre todo, de los valores noticiables, porque nosotros históricamente das lo que sale, lo que no sale, los divorcios, los casamientos, pero desde tu perspectiva periodística, Pablo, esto que estamos charlando, ¿qué opinás? Mira, estamos como atravesando un momento de comunicación incierta, ¿no? Porque mal que mal, cuando estaba Adorni era un vocero que seguía como cierta programación, no la ha cubierto para nada a Adrián Rabier, ¿no? Y bueno, el presidente en general siempre está en Olivos, salvo cuando hace sus apariciones, sus irrupciones tan crispadas como fue el caso de Brasil, un poco más tranquilo con las asunciones en Perú y en Colombia, una virtual copresidenta que no habla, un cable suelto que es Federico Sturzenegger, que manda sus proyectos de regulación sin ver si tienen los votos, cómo está el ánimo popular. Y en este sentido no me llama la atención que de pronto pueda bajar en las encuestas o cierto desánimo, ¿no? Igual falta un montón para las elecciones. Esto que se dice, bueno, ahora Milei no tiene nadie enfrente. Ahora no tiene nadie enfrente. Pero el año que viene, ponele la firma, va a haber gente por ahí no muy buena, o sí, no lo sabemos. Ha pasado mucho en otros procesos electorales que a último momento aparecen, ¿no? Y también que aparecen personajes disruptivos. No es el primero Milei el disruptivo, lo fue Macri en su momento, lo fue el mismo Alberto Fernández como presidente, Mauricio Macri. Pueden suceder muchas cosas, ¿no? Ahora sí, está solo y es un momento que podría aprovecharlo, pero bueno, se pega tiros en los pies continuamente, ¿no? Mira, tenemos también para presentar a quienes nos van a acompañar en un ratito nada más, Dayana Fernández Molero, que es economista. Dayana, esto que venimos debatiendo que cubre aristas desde lo más disímil, mucha gente que nos ve, vos hablabas de los comentarios, nos llegan muchos comentarios de pymes y demás, más del mundo industrial, que dice, cuidado con esto, ojo con esto. Otros del interior más profundo, te hablo con un sesgo ambacentrista que nos dice, cuidado que esto está volando, lo que vos decías de San Juan, cuidado con Neuquén, cuidado en el buen sentido, ¿no? Como positivo. Dayana, ¿vos qué opinás de esto que estamos planteando? Bueno, coincido muchísimo con lo que está diciendo Claudio. Básicamente este es el rumbo que de hecho acompañamos en el Congreso, no porque todo lo que se vota en el Congreso siempre esté bien, en eso sí que no, sino porque las leyes que creemos que van a sacar a la Argentina adelante. Esta semana vamos a estar tratando también la nueva ley de reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, medidas que pueden, digamos, que son reversibles, pero van a hacer que sea más difícil volver a la emisión monetaria como forma de financiar al Estado. Entonces, estamos haciendo transformaciones que no son de un día para el otro, que sabíamos que iban a ser costosas, pero que sabemos que si no las hacemos vamos a estar peor. O sea, no hay que comparar, hay que comparar con cómo estaríamos si no las hubiéramos hecho. Entonces, eso ya teníamos un sentido de lo que estaba pasando porque la gente lo vio, que estábamos con inflación del 200%, que no había futuro. O sea, vos no podías pensar más allá de pasado mañana. Entonces, estamos tratando de cambiar esa Argentina, que es difícil y que tenemos que intentarlo día a día y que, por eso hay que ser muy responsables y no hay que dejarle nada al otro porque los otros también juegan y bueno, hay que estar muy, muy preparados. Ya te voy a mostrar a Riazu también lo que dijo, pero voy a ir a Jorge Giacobbe, que es
esto del estómago de la opinión pública. Jorge, esto que planteabas de la imagen presidencial, ¿qué implica? ¿Qué tenemos que ver? Con Claudia estamos viendo la perspectiva económica y la perspectiva de, me gustó mucho el juego que él hizo de los cambios que llegaron para quedarse y los cambios que están para por un ratito y después se van. ¿Qué piensa la sociedad de esto? Que no hay productos en la góndola que terminen de enamorar. Yo voy a volver sobre un comentario de Pablo recién, esta idea de que enfrente no tiene nadie el gobierno. Creo que hay que tomarla muy en pinzas, porque enfrente el gobierno tiene el 35% del electorado, para empezar a hablar, de base, que va a votar cualquier candidato que le pueda pegar un palazo por la cabeza, ¿no? Es decir, si yo tengo el 35% del mercado, en cualquier ámbito del mercado, esperando que yo ponga un producto en la góndola y cuando lo ponga lo van a tomar, no es que no hay nada, hay un montón. Y en ese mercado, Kicillof es un gran candidato para ese mercado. Entonces, me parece que hay algo del otro lado, aunque el candidato hoy no termine de ocupar el lugar de liderazgo. Ahora, el desafío es que los dos espacios políticos que dominaron la política argentina hasta ahora van a tener que tener una especie de reconversión simbólica. Los dos. ¿Por qué? Porque el desafío de Kicillof y del progresismo es poder construir simbólicamente el post-kirchnerismo. Si él espera que lo vote solamente el kirchnerismo, va a llegar hasta un techo que no le va a permitir ganar en la segunda vuelta. Si puede significarse como post-kirchnerista, entonces puede romper el 51%. Del otro lado, el liberalismo necesita también una reconversión simbólica. Es decir, la próxima fase del liberalismo tiene que ser un liberalismo transformador y enérgico, pero no adolescente y no sádico. Mirá, tenés la imagen de Kicillof en ese 35% del mercado hoy. ¿Qué dice este dato de la imagen de Kicillof? Ahí lo tenés, mira, 37% de imagen positiva, fíjate que ya tiene un poquito más que el Ese techo es bastante más alto del que tenía. Yo te diría que Kicillof viene bastante estable, el que viene cayendo es Milei, ¿ok? Lo que pasa es que ahora entonces Kicillof queda primero con estos 37 puntos de imagen positiva, que son personas que van a votar cualquier cosa que ponga el progresismo en contra de Milei. Si es Kicillof, o si es hombre, o si es mujer, si es abogado, plomero gasista o narcotraficante, lo van a votar igual, José, ya está comprobado. Porque son el producto alternativo. Caos o control, en palabras de la gente. Claro, porque el genérico de su proceso de toma de decisiones es decir contra Milei. El genérico. Bien. Mercado del 35% del share. Cualquier producto, cualquier góndola. Mirada de un inversor. ¿Qué dice? ¿Qué le pasa a la Argentina? Sí, depende en qué. Repito. Mira, siempre pongo este ejemplo y lo voy a colgar ahora, no lo voy a usar más. A mí me tocó ir a la Argentina Week. Sí. Nadie me dio bola. Es más, lo tengo que contar que fui a la Argentina Week porque nadie sabe que yo fui a la Argentina. ¿Qué significa nadie me dio bola, Claudio? Porque las finanzas no era un tema. Mirá. No me preguntaste del dólar. No me preguntaste del riesgo país. Sí. La primera vez. No está Totalmente, y es un gran activo del gobierno. Yo pregunto, ¿cuánto cerró el dólar MEP ayer? 1.500, 1.004 y pico. Que no lo sepas, antes me lo contestabas con decimales. Sí. Y en el título Sí. de todos los diarios y de todo lado era la bajada. Hoy estamos discutiendo economía real. La primera vez que yo lo veo. La primera vez que veo... Eso es una gran noticia. Para mí sí. Estás discutiendo cómo es la morosidad, estás discutiendo qué está pasando con la pyme, por dónde está comprando la gente. ¿Hace cuánto no hablas de los problemas micro? Y eso es porque la macro, en el fondo, la damos por considerada que se está ordenando de a poco. Ya no es la inflación si lo escucho siempre y leo los informes de Jorge, voy a ser empático en este momento y me gusta sus análisis. Jorge antes me ponía la inflación como la primer burbuja. Bien arriba. Y ahora me va a poner trabajo, me va a poner crecimiento. Entonces, en el punto cambió el debate y eso es a favor, no es en contra. Vos lo ves como un cambio de pantalla positiva. Pero voy a citar a otro amigo nuestro que siempre lo hago, Santiago Kovadlov, genio. ¿Qué dice total, que hace total. mucho no viene. Y eso, me está faltando escucharlo. Tenemos que traerlo. Santiago Kovadlov siempre te dice, madura aquel que tiene problemas nuevos. Si vos seguís discutiendo, no, que de chiquito me hacía bullying, basta, hermano, madura
Crece. Tenés, sí, en tu caso, 40 años ya. Crece, basta. Entonces, que otra vez discutamos emisión monetaria, déficit fiscal, que los problemas se resuelven devaluando, que... hablemos. Y bueno, para mí es un paso adelante que estés discutiendo el costo financiero. Es un paso adelante que empecemos un debate. Yo te pregunto a vos, Dale. como analista. Me gusta. La mora. Sí. Se da porque el banco cobraba el 100 y hacía incobrable la deuda para el moroso, o la tasa pasó a ser del 100 en un momento porque como la mayoría no me paga, entonces yo pongo una tasa altísima, con que me pague la mitad ya cubro la pérdida. ¿Se entiende lo que estoy Es diciendo? el segundo camino. Te pregunto a vos, ¿no? Puede ser más el segundo camino. Bueno, pues, entonces es un acuerdo que tendrá que hacer el banco con cada uno de los que no le... Che, te tengo que pasar incobrable y yo tengo que reflejar en el balance, o una plataforma, lo mismo, lo tengo que reflejar como incobrable y que se sienta en mi bonus o en mi punto, o tengo que refinanciarte en el mediano y largo plazo porque te quiero de cliente toda la vida. O abusé también en la tasa de interés para cobrarme no tu riesgo, sino los riesgos de los que después... Pero es buenísimo que se debata Mirá, eso. Esto de la micro, y ahí le voy a saludar también a Alfredo Sainz. El otro tema que lo decía hace un ratito Luis Majul, hay como dos variables con el tema de la morosidad, ¿no? Por un lado está la cuestión económica de si no me alcanza para pagar. Muchas veces, y siempre lo decimos, nunca te endeudes con la tarjeta de crédito porque es el principio del fin. Buscá ayuda en tu familia, trata de conseguir a alguien, un amigo, pagá y después devolvé, porque si no, ahí empieza a girar ese interés compuesto que te termina liquidando. Pero por otro lado está también esto de cierta falta de educación financiera de me fui de la plataforma y no les pagué nunca más. Escuchamos a Alfredo, pero después te lo voy a discutir. Alfredo Sainz, buenas noches, ¿cómo estás? Sí, ¿qué tal, José? Apagar, mucha gente que cree que apagando, digamos, te sacaste la app que vos tenías, habías contratado el crédito a través de una app, Mercado Pago o cualquiera de las otras billeteras virtuales, sacaste la app de tu teléfono, entonces ya no te pueden rastrear más. Eso, bueno, no suena es así. infantil, pero lo hace mucha gente, sobre todo con un nivel de educación que siempre Claudio y también lo decía el querido Tomás Bulat, siempre lo traen una y otra vez, que es el tema de la educación como la carta que te permite que eso no ocurra, ¿no? Porque esa gente no lo hace por decisión, sino más por desconocimiento. Sí, desconocimiento, educación financiera. ¿Qué pasó un poquito este fin de semana? Se conoció en La Nación, hicimos un informe muy interesante de la Universidad Australia EcoGo, que se había multiplicado por 5 la mora en los últimos 18 meses. Si vos cuando entras haces doble clic en lo que está pasando, lo que ves es que lo que más aumenta es los créditos que se tomaron por fuera del sistema bancario, vía financieras, vía billeteras digitales. ¿Y qué pasa? Bueno, te digo, por lo común ese tipo de financieras o de billetería, los que trabajan con un público que no está bancarizado y que tiene menos conocimiento financiero, y también hubo cierto otorgamiento fácil de los créditos. Hoy se está pagando las altísimas tasas, que especialmente del año pasado, cuando el gobierno decidió atacar vía tasas para frenar el dólar, y aumentó muchísimo la morosidad. Es un problema que, lejos de haber frenado, sí está frenado en el sentido de menos otorgamiento de crédito, pero lo que estás pidiendo es el impacto de medidas que se tomaron hace un tiempo. Y crece cada vez más la posibilidad de que haya algún tipo de refinanciación que ya están en los mismos bancos o bancos públicos que se sumen a este tipo de medidas para intentar bajar la mora. Mira, tomo ese dato. Acá, bueno, muchos comentarios, esto que vos decís de mirar al consumidor, muchos agradeciendo la charla que estamos teniendo entre todos y esto de construir con respeto. Cristian es uno de los que te pregunta, te dice, bueno, ¿cómo ve Claudio la economía? ¿La economía va rumbo a un despegue? Una sola cosita antes, ¿puedo? Sí. Y voy a contestar. Perdón, pero necesito discutirles algo. Que no sé la respuesta. A ver. Solo debate. También estoy incierto, con muchas dudas. Me agarró una edad grande donde me cuestiono. Permitime descreerte. No. Pero yo no sé si es un problema de educación financiera ya. Porque el argentino está sobreeducado. Ya, vos te subís un taxi y el taxista se da vuelta y te dice, che, vos sos el de economía, sí, ¿qué onda los pasivos remunerados del Banco Central? Yo creo que es un tema cultural. Cultural por las cosas que nos pasó. Cuando vos decías que la última cuota se te licuaba, ¿cómo no voy a pagar todo en cuotas si la inflación le gana la tasa de interés? ¿Cuánto yo comparaba el consumo anterior? ¿Cuánta gente se estoqueó
pensando que el stock era la mejor defensa. Antes te decían, en época de hiperinflación, no vendas. La publicidad, vos pasabas acá publicidad de empresas energéticas, no consuma energía. Empresas de nafta, no use nafta. No querían vender. Que vos sabés que ahí yo veo más el cambio de hábito. ¿Viste el debate del e-commerce? El e-commerce llegó para quedarse, va a crecer, coincido, todos los datos hoy por hoy te plantean que el umbral todavía está muy alto en términos de crecimiento, pero sí lo que cambió mucho y muy profundo, que lo ves en supermercados, lo ves en los datos de consumo. Antes una familia tipo iba y compraba 36 rollos de papel higiénico, 25 rollos de papel de cocina, 25, bueno, una familia tipo no, obviamente clase media, con poder adquisitivo como para ese tipo de compra. Hoy compras lo que necesitas. Eso se ve. Y aparte cuando compras online, vos antes ibas a un negocio y si el comerciante era muy bueno, vos ibas a comprar una corbata y te vendía el cinturón, los calzoncillos y las medias. Acá como yo compro directo, está bien, después va a venir la publicidad indirecta del mismo portal, che, ya que te compraste, pero es como es más concreto. Yo compro la comida de hoy, no compro, ya voy bueno, Alfredo sabe mucho más que yo de esto, pero voy al almacén, no voy a comprar la compra del mes. Ese cambio de hábito también es cultural de la empresa que se sobreestoqueó con deuda, pues dijo, no, yo mis dólares no los vendo, o mi capital no lo vendo, o prefiero no desestoquear, no vendo stock perdiendo. Siempre pongo el mismo ejemplo. Si yo compré una acción, perdón que me voy al sector financiero y ahora respondo. Si yo compré una acción a 10, mi error es que cuando vale 8, 7, 6, me hago re paciente y voy a esperar. A veces es inteligente perder, vendo a 8, comprando otro activo que voy a recuperar más rápido. A veces uno se congela en el stock que tiene, esperando a recuperar el valor del stock, y tengo mucha plata inmovilizada que en otra época servía, porque tarde o temprano lo vendía. Ahora no lo vendo, me conviene destruir el stock para comprar otra cosa y empezar a rotar de nuevo. Por eso te digo que es un tema cultural. Un tema cultural es la deuda. La deuda no es ni buena ni mala. Depende para qué tomás plata. Si yo con la plata... La deuda país, decís. La deuda, y la deuda tuya. Depende cómo la podés financiar. Si yo me endeudo para comprar un auto, que voy a pagar más patente y seguro, y después tengo que tener mucho más flujo para mantener el auto nuevo. Si yo me endeudo para comprar un auto que lo voy a alquilar y lo voy a convertir en una plataforma, puedo generar riqueza. Entonces, el punto es, no hay un tabú, no, la deuda es mala, la deuda es buena. Los países, tomar deuda es adelantar consumo y puede acelerar crecimiento. Ahora, tomar deuda solo para consumir, después lo tengo que pagar. Y necesitaba 3 pares de zapatillas, 5, 7. Entonces, insisto, es cultural, porque para nosotros el stock era resguardo de valor. Es cultural el tipo de cambio. Es cultural también cuando le tenemos miedo al banco. Porque no quiero tomar deuda en dólares, no quiero tomar deuda. El otro día lo hablaba con un amigo. ¿Sabés lo que sería milagroso para la Argentina? Que encuentre una nueva moneda. ¿En qué sentido? Como hace Chile. Que todos los créditos sean, yo como inversor y vos como tomador de crédito, sea UVA más 2, inflación más 2. Porque yo no quiero prestar en dólares por si se desvaloriza o si después no me lo podés pagar si devalúan. Vos no querés tomar en dólares porque tu cultura... Entonces, hagamos como hacen los países, es inflación más 2. Entonces yo hago un plazo fijo, inflación más 2, y te prestan inflación más 4, con lo cual, o salario más 4. Encontrar como plataforma de moneda algo en lo que nos sintamos seguros los dos. Mira, esto que está planteando, y vamos a seguir charlando también con la mesa, es un debate que seguramente en tu casa tienen, ¿no? Cada uno desde su lugar, cómo está la economía, qué pasa con tu trabajo, si están reestructurando donde vos trabajás, a qué se debe, cuáles son las razones, si te tenés que reconvertir, si podés o no hacerlo. Quien se metió en la cancha fue Ricardo Arriazu. Suele tener un perfil bajo como el de Sucho, un perfil bajo me refiero en términos mediáticos, pero no un perfil bajo en términos de cómo su mensaje llega a quienes toman decisiones. Mira. La gente mira qué le pasa a la inflación, qué le pasa a la actividad económica, qué le pasa al empleo, qué le pasa a su salario. O sea, si va a estar mejor o va a estar peor. La inflación, que venía cayendo, cuando pusieron las bandas, comenzó a subir. La gente dice, ¿por qué? Muy sencillo, el tipo de cambio se devaluó 50%. Y Argentina es una economía dolarizada. Cuando se mueve el dólar, se mueven los precios. Esa es la diferencia con otros países no dolarizados. Tocó el peor momento en marzo, que además coincidió con la suba de la nafta, con la suba de la carne y con la estacionalidad de colegio. Desde entonces está cayendo, sigue cayendo y ese problema va a seguir cayendo.
Jorge Giacobbe preguntó el tema de la economía, de cómo va a seguir la economía. ¿Qué dicen, Jorge, los argentinos? Mira, el 24%, a ver si lo tenemos ahí, sí. Ahí está. Estoy viendo muy de lejitos. El 24%, sí. ¿Es bien? Esto no es la economía, esto es la percepción sobre la economía, José. Voy a hacer esa distinción. ¿Querés que te lo lea o lees bien? No, lo tengo anotado acá también. Okay. 24% de los argentinos dice que la economía está mejorando y lo está sintiendo, que es muy diferente al 12% que sigue indicando que la economía está mejorando pero que no lo está sintiendo. Acá fíjate que hay ya una especie de tensión latente, ¿no? A tu vecino le empieza a ir mejor, pero a vos ¿cuándo te viene la buena, José? Estos dos suman 36. ¿A qué se parece? Se parece mucho a la imagen positiva del presidente. 5% dice que está estancada y después tenemos un preocupante 59% que dice que la economía está empeorando. Yo insisto en cruzarlo esto respecto de intención de voto para no sonar ni feliz cumpleaños ni apocalíptico. Este 59% ya tiene decidido votar en contra de Milei de ninguna manera, ¿ok? De ninguna manera. Hay una parte del electorado que está enojada, José, que todavía no tiene una decisión que es la base de la pelea del año que viene. Jorge, esta fiebre, ¿cómo era? Digo, este 58,9% que hoy te dice está empeorando. Digo, recién Claudio me decía algo que también a mí me pasa cuando pregunto en algún auditorio, ¿estás conforme con el rumbo de la economía? Casi la totalidad levanta la mano, pero cuando le preguntas, ¿te va mejor o peor? Ahí ya te diría que es casi una foto micro de tu macro. Y déjame atarlo con... Perdón, José, déjame atarlo con algo que decía Claudio que es bien interesante, ¿no? Decía, cambiaron las demandas, es absolutamente cierto. En la nube de palabras de demanda hace un tiempo aparecía inflación y ahora aparecen las cuestiones relacionadas con el empleo, con el trabajo en sí, con el puesto de trabajo en sí y con la capacidad del salario. Ahora, hay que entender también que la demanda del ser humano es absolutamente inagotable. Todos los que estuvieron casados o tuvieron hijos alguna vez saben perfectamente de lo que estoy hablando. Es inagotable. Entonces, cuando cambia la demanda, no necesariamente es una buena noticia para un gobierno, porque tiene que salir a cubrir la próxima. No te premian por la que hiciste bien. Sí, sí. Te van a juzgar por la que sigue. Nos está sumando su caso personal, viste que fue. Sí, claro. Catarsis, viene acá. Está haciendo, sobre todo, domingo, no estarías durmiendo tampoco, ¿no? No estarías, pero es así lo que vos decís. Claro. Diana, ¿vos qué opinás de esto que estamos planteando? Y también de ese 58,9 que, según los datos de Giacobbe, cree que su economía está empeorando. Bueno, a ver, que de nuevo, no puedo discutir lo que siente la gente, cada uno siente lo que siente. Ahora, también lo que uno tiene que tener en cuenta es esto que también decía Claudio, ¿no? Que no hay soluciones mágicas. Entonces, digo, arreglar las cosas que hay que arreglar llevan tiempo y por ahí no son los tiempos electorales, ¿no? Vos tenés que, los gobiernos tienen que correr contra los tiempos electorales que generan demandas y tienen elecciones cada 2 años, tienen que renovar este mandato con el electorado y arreglar una economía que estaba rota hace 70 años, digo, tenemos un problema de déficit fiscal que no nació hace 1 o 2 años, digamos, es un problema histórico. Entonces, digo, arreglar los cimientos de la economía que estaban absolutamente rotos y, lógicamente, no se resuelven en 2 años y medio, pero y además ya se empiezan a ver, digamos, actividades que empiezan a nacer en las provincias también, ¿no? Porque uno también tiene este relato muchas veces ambacéntrico y que lo reproducimos también en los medios, porque bueno, estamos medio concentrados también en la ciudad de Buenos Aires y hablamos desde el conurbano y a veces nos perdemos de vista lo que está empezando a pasar en otras provincias y que si detenemos ese proceso también vamos a detener el crecimiento futuro de la Argentina. Así que yo creo que es muy importante sostener este rumbo.